Muchas Buenos días, gracias. Ricky, ¿cómo está todo? Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, como siempre, realmente viviendo una democracia con características muy especiales, ¿no? Cuando se trata. Yo escuché un programa que tú grabaste hace mucho tiempo y hablabas de que es vital la justicia, la buena administración de justicia, principalmente en esos expedientes penales que tienen que ver con la corrupción administrativa. Pero aquí lo que ha habido es una farsa realmente. Es un intercambio de expedientes y eso. Entonces, para que un juez penal pueda vamos a decir así, incoar o más bien fundamentar un proceso penal, real y efectivamente se caen en el proceso del fondo, ¿verdad? Cuando tú entras al fondo de un proceso penal, y eso es lo que hemos visto, eso es muy penoso para una democracia, porque es que lo que se va en la corrupción administrativa, ¿verdad? Es enorme, es un dinero que ha causado tantas crisis económicas en este país, sobre todo la, la incansable mejora en la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. Si tú te pones a cuantificar lo que ha pasado aquí con la administración de justicia. Lo primero es que para fundamentar, y eso lo sabes tú como penalista también, un proceso penal, pues tú tienes que tener por lo menos una auditoría, ¿verdad? No solamente de la Contraloría General de la República, sino también de la Cámara de Cuentas. O sea, vamos a aumentarnos los sueldos, ¿no? Pero las auditorías, ¿dónde están? ¿Dónde está el trabajo, ¿no? Para defender una sociedad, ¿verdad? Los juicios internos de un mismo ministerio, ¿verdad? Que están ahí en la contabilidad interna de un ministerio. Aquí es los chismes y que fulano dijo y que sultano denunció esto y denunció lo otro y a la hora de la verdad pues se caen esos expedientes y eso tiene una incidencia fatal, lamentable en el desenvolvimiento de una sociedad que quiere vivir por lo menos con cierta transparencia en los recursos del Estado, de esos impuestos, ya para no llamarles simplemente el erario público, sino producto del sacrificio de los ciudadanos que no se topan nunca con ese progreso, esa abundancia, ¿verdad? Y muchas veces hacen profesiones y hacen trabajos toda una vida y no tienen una pensión digna. Y eso es algo que venimos arrastrando, Tomás, Sí. una vida entera en la República Dominicana. Y yo creo que es un tema obligado, luego de ver una serie de manifestaciones que se dan una vez más y que tú decías, señores, ustedes no van a ver un preso aquí por situaciones de corrupción administrativa. Es muy difícil. Y una sociedad que no tiene, porque yo siempre he dicho, Tomás, que la administración pública y la carrera de administración pública debe tener hombres, ciudadanos verdaderamente honorables y honestos que pueden estar en cualquier gobierno. ¿Por qué? Por su calidad de trabajo, por el respeto al erario, ¿verdad? Porque todo lo que ha pasado por sus manos en la administración tiene una respuesta efectiva de respeto a lo que es, ¿verdad? La economía que mueve una sociedad, sobre todo los más vulnerables, una clase media que ha sido el brazo de poder y sobre todo también esos individuos que uno critica mucho con el asunto de la delincuencia callejera, pero no tienen oportunidades. Por eso esa diáspora enorme que tenemos a nivel del mundo, ¿no? En Estados Unidos más cercanamente, como nuestro principal socio comercial, pero tú te das cuenta que todo es el producto, señores, de esta farsa que hemos vivido, que hay que tener una bandera política en las manos para merecer una posición en el Estado, ¿verdad? Por una trascendencia de una labor seria en la administración pública. Eso no existe. Son los cambios y la negociación de los expedientes. Y hoy tú y mañana yo, Tomás Castro. Así Entonces, es. eso es importante y me valgo de ti para que lo toques porque es que, o sea, tú tienes que un expediente penal tener los valores que realmente lo sostienen. Por eso es que no al lugar esto, no al lugar lo otro, señores, no se trata, esa no es la responsabilidad de los gobiernos y de los políticos en general. No pueden declarar sus patrimonios real y efectivamente como deben aparecer, ¿verdad? Sino de una forma con un abultamiento que tú dices, pero ¿y cómo es posible?
O sea, la lógica no te permite tú entender cómo se puede vivir en la impunidad que ha vivido esta sociedad dominicana. Y eso se refleja en estas nuevas generaciones que uno trata de que tomen el camino de la derecha, las cosas técnicas. Tú ves que los juegos de azar, nosotros que hablamos de puntos, pero eso de los juegos de azar, Tomás, eso es ese dinero fácil de los juegos de azar, eso ha creado una cosa que las políticas públicas que deben ir encaminadas precisamente a la parte laboral, a que los muchachos hagan sus profesiones técnicas, profesionales y que encuentren oportunidades en su sociedad con tanto dinero. Ahora es la vaina de los fideicomisos. Ahora es la vaina de lo público privado y qué sé yo qué, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, Sí, Tomás Castro? sí, mira, lo primero que hay que decir, que nosotros no vivimos en una democracia. Esto es un sistema híbrido que por una parte enarbola algunos derechos fundamentales de la persona humana, y por otro lado existe una dictadura de la plutocracia y de la oligarquía en todos los sentidos, oligarquía financiera, oligarquía terrateniente, oligarquía de la construcción de las empresas que todo lo tienen en el país. Entonces, cuando la parte más importante del sistema democrático, que es la aplicación de la justicia, porque uno de los principios básicos y pilares del sistema supuestamente democrático es que la ley debe ser igual para todos. Correcto. Y que no hay nadie que está por encima de la ley. Y como enarboló la Revolución Francesa, en el sentido de que la ley puede ser dura, pero es la ley y hay que aplicársela a todo el mundo por igual. Hasta Cristo tuvo que meterse en el tema, tú recuerdas, frente a Pilatos, pues claro, tuvo que sí. decirle, cuando Pilato lo interrogó y le dijo, ¿por qué usted se cree el rey de los judíos? Que le dijo, y para usted, ¿qué es la justicia? Claro, y dejó frisado a Pilato. O sea, claro, ese ha sido el cuestionamiento eterno, la justicia. Entonces, cuando tú haces así que compara, sí. entonces así compara y dice, en China ¿existe democracia? Bueno, posiblemente no. En términos de lo que se entiende la democracia en esta parte del mundo. Pero resulta que en China hay justicia. Y el que se mete en rojo en China les rompen la psiquitrilla. Y hay justicia en Singapur. Bueno, en el sentido de si en Singapur hay democracia, es posible que Occidente, que tiene unos modelos y unos criterios de justicia, que necesariamente es un sistema que enarbola la igualdad y enarbola la aplicación de la ley, pero en sentido estricto no es así, porque hay gente que están por encima de la ley, hay gente que no se le aplica la ley. Y entonces, en esos países, el que se mete en rojo le rompen la psiquitrilla, porque esa es la única garantía que tiene el sistema para garantizarle derechos a todo el mundo. Claro. Entonces, y crear los deberes también. Y crear los deberes. Tú le huyes, cuando hay una buena administración de justicia, tú le huyes a que te la apliquen si tú cometes, ¿verdad?, el dolo que tú puedes o has pensado o ese dinero que tú quieres sustraer del erario, es un freno que hay, y esa es la importancia que tiene. Es tan grande eso, Tomás, y yo creo que lo hemos comentado en el pasado, que hasta el mismo nacionalismo se ve afectado, el mismo patriotismo, porque es que se pierde la confianza en la propia sociedad donde uno realmente se desarrolla y viven sus hijos y viven.
O sea, porque es que no hay garantías, es la palabra, no hay garantías. Tú buscas el pensamiento de Juan Pablo Duarte, de cómo Duarte, en su pensamiento político e institucional, tiene la justicia como estandarte para que real y efectivamente pueda haber democracia en un país. Entonces, yo le voy a decir a la gente para que entiendan cómo es que se hace la cosa aquí. El sistema, si es que existe un sistema judicial en República Dominicana que está conformado por un Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por políticos Sí, señor. De los diferentes partidos, y entonces ahí se negocia la elección de los jueces, eso en primer término. Y luego, entonces, que se escogen los jueces, no por capacidad, ni por compromiso, ni por calidades morales, trayectoria, ni trayectoria. No. Ahí se escogen los jueces que van a representar intereses políticos y empresariales. Y entonces, luego se elige en el Consejo del Poder Judicial los que van a ser asesores de los jueces. Entonces se coge un asesor por cada uno de los renglones de la justicia, uno para los juzgados de paz, uno para jueces de primera instancia, uno para jueces de corte y otro a nivel de Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales y altas cortes. A través de esos asesores es que la justicia dominicana manda los mensajes de qué debe hacerse en cada caso. Así es. Y por eso usted, por ejemplo, yo le puedo a cualquiera, yo le puedo invitar para que venga, para que discutamos. Porque ¿cómo es posible que José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que dijo Mimilo Jiménez, que sacaban camiones llenos de dinero del Banco de Reservas de la República Dominicana y que el propio Gonzalo aceptó que él recibió más de 3.000 millones de pesos y que todos de una u otra manera está documentado de la forma en cómo hicieron los aportes y los usos de los dineros que fueron sacados en camiones del Banco de Reservas. De la misma manera que está bien claro de cómo se manejó el Ministerio de ¿cómo se llama? El Ministerio de Finanzas, que es de Hacienda, con el asunto de las licencias para los juegos de azar y las licencias para las bancas deportivas y la banca de juegos. Una mafia que incluso el individuo que estaba manejando eso llegó a un acuerdo con la Fiscalía y entregó unos 150 millones de pesos. Ahí era que yo quería que tú llegaras, la devolución de ese dinero. O sea, es parte de una figura que se ha implementado en lo que es el concepto de justicia en la sociedad dominicana. O sea, devolver. ¿Pero devolver qué? Devolver si todo es precisamente del Estado Dominicano. Entonces, tú le estás devolviendo al Estado Dominicano, léase al pueblo lo que le pertenece. Parte de lo que te robaste. ¿Tú entiendes? Porque no es ni siquiera... la ley lo que dice claramente... Eso es lo grave de lo que ha pasado en este país. Que si usted le roba al Estado Dominicano, usted tiene que devolver 3 veces el valor de lo que usted se robó. Claro. No que usted devuelva el 30% de lo que te robaste y te quede con 90%. Entonces, por eso es que tú ves ese proselitismo desbocado que hay, Tomás, porque tú lo que tienes que hacer es dinero. Eso es lo que te vende. Tú lo que tienes que hacer es dinero por la vía que sea. Entonces ya tú calificas para no solamente las curules que son, ¿verdad?, secundarias, vamos a ponerlo así,
sino que ya tú estás aspirando realmente a dirigir un país. Sí. Y eso te lo da simplemente ese poderío económico que tú le has quitado a ese pueblo que ha confiado en tu transparencia, en tu respeto, porque estamos hablando de forma cuantitativa, pero el otro concepto que hay que analizar es que tú le has quitado la esperanza a un pueblo, que tú le has quitado las oportunidades a una juventud. Sí, porque eso hay que ponerlo también en ese expediente. Ha quitado las expectativas. Las expectativas. De un buen sistema de educación, un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad social, un buen sistema de seguridad ciudadana, un buen sistema donde haya luz eléctrica, donde haya agua potable, donde haya todo lo que la gente necesita para poder vivir. Donde tú puedas manejar un presupuesto incluso. Entonces, que ya con lo que tú estás percibiendo, tú sepas, pero continuamente ese presupuesto se ve golpeado. Claro. Porque al no haber estabilidad, pues no hay un control no solo de calidad, sino también de precios. Claro, claro. Entonces, hay un viejo adagio que es de la sociedad norteamericana, que lo hemos traído a nosotros aquí, que dice, hijo mío, haz dinero honradamente. Pero si no puedes hacerlo honradamente, haz dinero. Entonces mucha gente aquí hace dinero, como sea, no importa cómo. Y entonces lo más grave de todo lo que ha ocurrido en estas decisiones judiciales, ¿tú sabes qué? Atención, embajadora de los Estados Unidos. Porque yo he oído varios comentarios de algunos comentaristas, entrecomillados, subrayados y en negritas, que el hecho de que la embajadora de los Estados Unidos le repusiera las visas a esta gente era la parte que la embajadora de los Estados Unidos pone para que lo descargaran. Eso es realmente odioso, eso es muy manejado, sumamente manipulado. Sí, eso es una manipulación, porque al contrario de eso, lo que ha dicho la embajadora de los Estados Unidos es que ella no tiene que opinar ningún asunto interno de República Dominicana, sobre todo que tenga que ver con el asunto de la justicia. Eso es lo que ella ha dicho. Así mismo es. Porque aquí se tiene el criterio de que al que le quitan la visa es porque es un delincuente, y al que se la dan es porque es una persona seria y honesta. Sí. Y es tanto... Esa es la sentencia, darle la visa ya es liberarlo de toda responsabilidad. Y eso no es así. No es así. Eso no es así, porque incluso yo tengo un dolor permanente con la embajada de los Estados Unidos, y fue que a Rafael Flores Estrella, con un problema de un cáncer y que podía ser tratado en los Estados Unidos, la visa humanitaria, y no le quisieron reponer su visa, no obstante que fue miembro del Army norteamericano, fue miembro de los Boinas Verdes y que sirvió al ejército de los Estados Unidos, y que además tuvo visa desde muchacho, y sin embargo no le quisieron dar la visa porque el Departamento de Estado lo tenía consignado allá como que era un terrorista. Óigame, como que era un terrorista. Y resulta que ni siquiera la visa humanitaria que fue hecha la diligencia, tanto por Atuay de Cans como por mi hermano Héctor, que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y que fue directamente al Departamento de Estado buscando que a Rafael le dieran una visa para poder ir a tratarse su cáncer, y no le dio la gana de dárselo. Entonces aquí, independientemente de eso, viven dándole visas a delincuentes y viven quitándole visas a gente por el único motivo de que a veces no coinciden en opiniones con las opiniones que tiene la embajada de los Estados Unidos en el país. Yo estoy diciendo eso porque incluso ayer
en la celebración del Día de las Madres, que estaba junto con mi suegra, con mi esposa, con doña Tati Ramírez, la esposa de Narcisazo, y estaba mi hermana Socorro. Y entre las conversaciones que sostuvimos, ella me dijo que ella no tenía visa de los Estados Unidos. Y yo le dije, ¿por qué tú no tienes visa? Bueno, a lo mejor por mis opiniones. Y Socorro resulta que es una diputada al Congreso, es una diputada al Parlacén, y no tiene visa a los Estados Unidos. Y yo digo, bueno, me imagino que entonces si a ti no te han dado visa, me imagino que la mía estará suspendida o me la han quitado. Y a mí me tiene sin cuidado eso. Porque yo no negocio mis criterios. Yo no negocio mis principios. Yo no me transo por una visa, ni por dinero, ni por una visa, ni por una posición pública. Y lo he demostrado en este país. Pues yo he dejado un cheque de 5 millones de pesos a un funcionario, lo he dejado en el escritorio. Porque yo no cambio mi forma de ser ni de pensar. Entonces, no es verdad. Estaría muy bien que la embajadora de los Estados Unidos aclare esa situación. Porque quieren ahora atribuirle estas decisiones judiciales a influencia de la embajada de los Estados Unidos. Y yo estoy seguro que no. Sí. Eso fue una negociación que hicieron los políticos dominicanos. Ahí me iba a referir. A través de los hilos, de las marionetas que tienen, del que maneja el tinglado, y que negociaron que esa situación se diera. ¿Por qué? Bueno, yo voy a decir en algún aspecto por qué. Bueno, porque hay que incentivar internamente en el PLD la disidencia y la lucha interna. Y con Gonzalo, que inmediatamente le dan la sentencia, y él no fue ni tonto ni perezoso, y evidentemente que él sabía cuál era el sentido de la sentencia, inmediatamente proclamó que va a luchar dentro del PLD por la candidatura presidencial. Sí. Ahora yo pienso, Tomás, que en el caso de la embajadora norteamericana, ella fue muy clara con eso del derecho que ella tiene, sobre todo, de actuar. Porque actuar sobre una visa, lo primero es que es defendiendo su propio territorio y la persona que pueda ingresar a ese territorio, que pueda traer situaciones dañinas y perjudiciales. Incluso estos muchachos del patio, bellacos, las veces que han declarado allá, no han declarado flores, han declarado cosas que han ido en detrimento de nuestro propio país. ¿Me entiendes? Y esta no es una política como tal, esta embajadora. Ella ha trabajado en inteligencia prácticamente toda su vida y ha tenido intenciones muy transparentes con relación a la estabilidad dominicana, Tomás, porque definitivamente que hay situaciones aquí que se dan, que se aprovechan este tipo de cosas, como tú decías, para decir la visa la retiraron por esto. No. Ella está en su derecho, y ella lo dijo hace unos días, de retirar, o en base a los estudios de inteligencia, ¿verdad?, que ellos han, con todo su derecho, con toda su independencia y toda soberanía, que muchas veces nosotros no tenemos, porque fácilmente negociamos con situaciones de la mafia, como dice, en detrimento de nuestra propia sociedad. Y entonces, óyeme, pero definitivamente que eso sí se ha aprovechado para descalificar políticamente, como tú dices, a personas que real y efectivamente no han llenado las expectativas en el propio patio dominicano, en el propio patio, y ellos sí han negociado, porque tú sabes que el sistema de justicia, ya la administración de justicia, se negocian las informaciones. Y tú sabes de personas, por ejemplo, yo siempre le he tenido cierto respeto y nunca lo he conocido de aquí a ahí, a Quirino. Ha sido lo suficientemente responsable para él, sus fallas que ha tenido,
y lo dice, yo estuve en el crimen organizado y yo fui un capo de capos y cosas, pero ha actuado con mucha responsabilidad a la hora de la verdad y ha traído a relucir una serie de situaciones que han hecho políticos que lo que han sido son más que políticos falsantes en este país, que lo ha puesto al desnudo. Lo han puesto al desnudo y tú sabes quiénes son los que han negociado y le han bajado la pena allá en Estados Unidos. Son esos mismos gringos y te lo mandan para acá y ellos están trabajando ahora con su cuarto y su cosa, pero ellos no le han rehuido a la responsabilidad que ellos tuvieron en un momento determinado de actuar de manera delictiva. Entonces aquí tú sabes que eso se confunde con la política. Que la política todo lo que sea en beneficio de, no, la política debe ser transparente transparente aquí, transparente allá y qué sé yo cuánto. Y como tú dices, todo el mundo tiene un peón en el juego de ajedrez, que tú lo sabes mucho, ¿verdad? Para tenerlo, para defender su agrupación, su bandera política, sus intereses grupales. Porque los empresarios no están liberados de eso. Los empresarios son los primeros que han apoyado muchas de esas mafias políticas que se han metido aquí con su cuarto, claro, para ellos beneficiarse también. Claro. Entonces, o sea, es un tinglado, una madeja, un tinglado. Tú sabes que uno de los juegos de mesa que más me gustan a mí, aparte del dominó, yo soy un jugador de ajedrez. Porque el ajedrez, en sentido práctico, representa la sociedad y representa el poder político. Todo el mundo que juega ajedrez tiene en su tablero 2 torres, tienen 2 alfiles que representan el clero, tienen 2 caballos, y tienen un rey y una reina. Y una reina, sí. Pero tienen 8 peones. Y con la reina no hay discriminación. En ese caso no hay ninguna discriminación. Y tienen 8 peones. ¿Tú me entiendes? 8, sí. Tienen 8 peones. La representación completa está ahí. Está totalmente. La sociedad. Y en las escuelas militares, una de las materias principales que se dan es precisamente el ajedrez. Porque también en el deporte intelectual, el deporte educativo. En el tablero está cómo deben hacerse las tácticas y las estrategias en la guerra. Y también en la política. Claro. Entonces, está muy clara la situación. Y no vengan a involucrar a poderes extranjeros, porque este tollo, este arroz con mango es criollo completico. Dije y reitero que de los casos que han llevado a los tribunales de la República no esperen ninguna condena. No esperen que ninguna de esa gente van a volver a la cárcel. No esperen que ninguna de esa gente van a devolver lo robado. No esperen que ninguna de esa gente le van a incautar sus bienes. No esperen que haya ninguna retaliación social en favor del pueblo dominicano y en contra de los que han robado el patrimonio público. No lo esperen. No seamos ilusos, no seamos estúpidos, porque juegan con esas percepciones de la gente, haciendo creer que todo ha cambiado para que todo siga igual. Así mismo, por eso tantas apetencias, caramba. A 2 años, ¿verdad? Dicho sea de paso, se cierra el asunto de los candidatos en mayo del año próximo y por eso hay una velocidad tremenda, pero hay que entender esa velocidad. Se trata de usted llegar al poder y seguir con la misma impunidad que no hemos logrado vencer. ¿Por qué? Por lo que usted decía hace un momento, Tomás Castro y Monegro, porque los timbales no lo han habido en el país.
Así es. Vamos a dar un pequeño cambio y regresamos en un ratito. Está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Yo tengo un enfoque totalmente diferente. Yo estoy diciendo que perjudica grandemente. Un hombre de hechos, No entienden eso. sin medias tintas. Hay que estar siempre presto para luchar contra los actos de muerte, contra los actos de contaminación. Con él no hay espacios para la imprecisión. Yo no me voy a cansar de mi discurso, de la verdad. Los hechos y su historia, con Tomás Castro. Lunes a viernes, 7 de la mañana, por Teleradio América, Televisión Mundial. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Por él, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Sí, tú decides por los ladrones o por Tomás. Sí, por los ladrones o por Tomás. Esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás. Esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos o por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Bueno, estamos de regreso aquí. Saludo a José Larry, a Camelo, saludo a Lorenzo Daniel, a Danilo Rodríguez, Yamila Ramírez, saludo a Leandro Martínez, a Miami Hobby, a Pedro Antonio Vargas Vázquez, a Juan Rafael Martínez, a Luis García, a Julio Ernesto Ramírez, Estil Rodríguez, a Rosa Hernández, a Héctor Peña, bueno, a toda la gente que está en el chat, saludos, bendiciones, gracias por mantenerse siempre en este litoral.
Mira, Ricky, se celebró en el fin de semana el proceso electoral en Colombia. Y la gente ya comentan cosas y yo voy a comentar las mías. Resulta que el uribismo quedó relegado ya. Con un 7% de la votación. Y habrá segunda vuelta porque los que quedaron en primer y segundo lugar fue tanto el partido del presidente Petro Cepeda y el candidato opositor Abelardo Espriella. Sí. Ultraderecha es. Ultraderecha. Y como el uribismo quedó con un 7% y la ultraderecha quedó con un 44%, usted puede estar seguro que va a haber una alianza y el uribismo va a apoyar a la derecha. Sí, claro. Además de que también las influencias de la derecha de los Estados Unidos, fruto de que Petro le plantó cara a Donald Trump y en medio de aquellas polémicas le dijo muchas cosas que son verdades, pero que en el mundo de hoy las verdades no tienen mayor trascendencia, sino que lo que impera es los intereses políticos. Entonces ya, no obstante que Petro está denunciando algunas irregularidades que son ya comunes en América Latina electrónicas y en el mundo. Electrónicas. Sí, son comunes. Incluso el propio Donald Trump, cuando fue a la reelección que perdió, también alegó que le hicieron unas cositas. Y de todo hay en la viña del Señor, porque ocurren muchísimas cosas, como todo lo que hacen los hombres, ¿no? El humano, todo lo que el humano hace, necesariamente no es totalmente correcto, porque Dios no hizo así. Somos totalmente, no somos al igual y semejanza que el Espíritu Santo, no, eso es mentira. El hombre fue hecho con taras, el hombre fue hecho con muchas deficiencias, y esas deficiencias se manifiestan en todo lo que hace. Pues nada, tendremos elecciones ahora en el mes creo que el 21 de junio serán las segundas vueltas. No, y como tú señalas, o sea, eso está muy claro, la política norteamericana de ultraderecha, de ultraderecha. No es Biden, no es Trump. Y se ha hablado señalando ya incluso los destinos, que eso no se veía en esos gobiernos norteamericanos, de llegar siempre la inteligencia hacia su trabajo, de infiltración y todas esas cosas, pero ahora es muy claro. Voy por Venezuela, voy por Cuba, voy por Colombia y voy por Nicaragua, que no se puede dejar fuera, porque también tiene su presión desde allá Nicaragua, ¿sabes? Sí. Y eso se ha sentido en el ambiente político latinoamericano, que eso ha sido dirigido, pero ahí no hay mucha rareza ni confusión, Eso está altamente definido y es un asunto geopolítico y todo el mundo lo sabe. Y los mismos que han estado haciendo la contra a los norteamericanos desde la China, desde Rusia y todas esas cosas, lo saben y muchas veces se quedan callados frente a situaciones que a ellos les afectan de aquel lado, claro, donde Trump está metido, y con las comunicaciones internas que han habido, hay ciertos acuerdos, hay ciertos telefonitos que funcionan a la hora de la verdad, y tú ves que las cosas no han sido con una respuesta tan radical, ni mucho menos, tú sabes. Y definitivamente, como tú dices, ahí la lucha es seria, y la unión de la gente de Uribe, eso ya es un hecho, ya prácticamente eso no tiene ninguna. Lo que siempre yo voy a cuestionar es la democracia occidental,
Porque yo no me explico cómo es posible que mientras la población de los Estados Unidos disminuye su calidad de vida, una oligarquía aumenta todos los días su patrimonio. Así. Entonces así es la democracia. Eso es la democracia. Claro. Entonces, evidentemente que hay un sesgo en la concepción, en el principio de lo que es la democracia, porque si la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y realmente estos sistemas lo que prohijan es que los pobres cada día sean más pobres y que los ricos sean cada día más ricos. Entonces, ahí se rompe el concepto. No, y eso que hemos señalado en tantas oportunidades, ese movimiento sobre la Constitución continuamente, Tomás, claro. y las adendas a nivel legislativo, eso es continuo ahí, buscando precisamente ese propósito, ¿verdad?, de adulterar lo que podría llegar a los más vulnerables, y entonces el crecimiento de esos patrimonios cada día de una manera desorbitante, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto. No solamente con un nivel de discernimiento, estar ciego, como tú dices. El que no se da cuenta de esto está ciego y no quiere verlo. Y eso me recordó un amigo mío que a veces yo le digo, tú estás ciego, estás viendo bien. Porque a veces lo que no quiere ver no lo ve, pero están ahí al frente la cosa. Sí, y hay que decirle una cosa, porque mucha gente no se atreve a decir lo que piensa, y yo lo digo. Ustedes, los norteamericanos, se creen que ustedes están peleando con Irán solo. No, en Irán están los chinos y en Irán están los rusos. Como en Ucrania está todo Occidente, está la OTAN completa. Entonces, en el mundo, en esa geopolítica y esa geoeconomía, todo el mundo no está solo. Todo el mundo, y se te olvidó mencionar un país también que está en la mira de los Estados Unidos, México. ¿Por qué? Porque México es como la cuarta economía de América. Sí. Está primero Brasil, México. ¿no? Está los Estados Unidos, está Brasil, está Canadá y México como cuarta economía. Claro. Y esa economía que tiene petróleo, porque hay que decirlo, en la economía que tiene petróleo y que tiene recursos naturales, es una economía que necesariamente hay que estar pendiente y hay que estar mirándola permanente, porque entonces el que tiene ese tipo de economía tiene cierta independencia de criterios. Claro. Y sobre todo en reservarlas, esa riqueza natural, ¿verdad? No le quieren poner la mano. Lo mismo ocurre cuando tú mencionaste ahora la China y Rusia, ese estrecho de Hormuz, ellos están muy pendientes de eso, porque eso los afecta a todos. Y ellos que están buscando una salida ahí. O sea, la comunicación con Irán y los chinos y cosas es permanente, porque ese estrecho no solamente es la bonanza para ellos como nación, para los iraníes. No, ahí están los intereses del mundo entero. Y parte de la reserva norteamericana es de que eso funcione diferente ahí, ese estrecho, y los rusos lo mismo, y los chinos lo mismo, porque de eso se trata. Es los puntos que geopolíticamente les representan a ellos poder preservar sus recursos naturales. Y ahí se vio claramente en Venezuela eso. Venezuela, que es el segundo en reservas petroleras. Increíble la riqueza venezolana, y fíjate lo que ha sucedido en este país, y todo el mundo ahora mismo está de acuerdo por debajo de la mesa, porque los mismos que se han quedado del régimen de Maduro y toda la influencia cubana y todas las cosas,
han negociado todo el tiempo. Porque no estamos hablando de centavitos y de cosas, estamos hablando de, como tú dices, de una economía que es sinónimo de poder. O sea, Claro. ahí no se puede arriesgar el poder y tú de buenas a primeras de que caíste abajo y que sí o que no. Esas son negociaciones que tienen que, ¿entiendes? Que ir en favor del grupo completo, donde todo el mundo tiene un pie. Todo el mundo tiene un pie. Y más esos chinos y esos rusos que podrían depender más de eso. Ahora ya con la adquisición de los norteamericanos en Venezuela, eso de ahí es su comida asegurada. Que yo quisiera que algunos venezolanos que normalmente me llaman y hablan conmigo, sobre todo Antonio José Susana, me digan si ha cambiado la situación de ellos en Venezuela. Exacto. Después Buena pregunta que esa. se llevaron a Maduro. Porque si todo el problema era Maduro y ya se lo llevaron, entonces me gustaría que me digan si la situación de Venezuela ha cambiado a favor del pueblo venezolano después que ocurrió ese hecho. Sí, O si se ha mantenido igual, porque entonces, si se ha mantenido igual, entonces evidentemente el problema no era Maduro. Y hay mucho silencio alrededor de eso porque no hay manifestaciones de un lado ni de otro. O sea, ahí lo que ha habido es muchas negociaciones y las cosas se están manteniendo. Susarra puede tener una buena opinión en ese sentido porque está viviendo en carne propia lo que es la sociedad venezolana luego de la salida de Maduro, ¿verdad? Así es. De seguro llama en cualquier momento Susarra. Mira, el sábado pasado celebramos un evento ahí en la feria, frente al monumento a las hermanas Mirabal. El evento tenía como objetivo denunciar la situación de los feminicidios en el país y la falta de políticas públicas para contrarrestar la situación. Fue un acto muy significativo. Ahí estuvo Soraya Aquino, ahí estuvo el sacerdote Molina, y bueno, tuvimos varias gente, yo estuve ahí, se hizo un acto bastante significativo, pero en definitiva la denuncia de lo que ahí se dio, en el fin de semana mataron a 2 mujeres más. Y señores, pero ¿y a dónde es que vamos a llegar en el país? De verdad que es, decía el evento, que no había nada que celebrar el Día de las Madres. Estábamos ahí, rezando para que las cosas cambien. Lógicamente no basta rezar, decía el disco aquel de los Guaraguao, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y de las cosas que hacen falta aquí es un verdadero sistema educativo, donde orientemos. Yo voy a ver si, mira, aquí está Antonio José Susana. Yo te dije, sí. Déjame eso es importante escucharlo. Aló, buena, dígame, hermano. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor Castro. Sí, dígame lo que yo quiero escuchar. Referente a la pregunta que usted hace, que si la situación ha cambiado, bueno, el dólar está a 588 bolívares, ya los 600 bolívares por dólar. Vea si cambió. Sáquele punta al lápiz, doctor. Gracias, Antonio, gracias. Saludos a doña Elena y a Michael. Con el gran orgullo de siempre estar con ustedes. Gracias, hermano, gracias. Aquí estoy, al pie del cañón, doctor, tranquilo. Sí, señor, hermano, nos mantenemos en contacto siempre.
Sí, él está escuchando. Siempre, Susana, siempre. Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted, hermano. Gracias. Bueno, ya ustedes vieron casi 600 bolívares por $1. La situación de los venezolanos no ha cambiado. Y si no ha cambiado, entonces, ¿para qué fue el asunto de agredir a Venezuela y llevarse a Maduro? ¿Para qué? Si no ha cambiado en lo absoluto. Bueno, hermano, el tiempo se nos acabó. Sí, tengo algo escrito para el jueves porque me fui con el asunto de los juegos de azar, que yo sé que van a haber muchos muchachos que se dedican a eso, que me van a tirar los caballos atrás. Pero el asunto, estuve buscando unos datos y eso es muy lamentable realmente que la educación se haya visto tan atacada, ¿verdad? Como una gran política social para la juventud dominicana. Y prácticamente no ha habido otra salida que buscar el dinero al azar, ¿verdad? Ese dinero fácil, que uno lo pone en una esperanza de una apuesta siempre. Y entonces escribí algo de eso el fin de semana. Bueno, mira, bien. Aquí me llegó una información. Miguel Novoa, que murió el 26 de mayo. Miguel Novoa. No es él. No, pero es una sola familia, Novoa. No, ahí en la foto no me doy cuenta bien. Bueno, es una sola familia. Eso lo averiguaremos. Señores, sí. El tiempo se nos acabó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga bendiciendo al humilde y sufrido pueblo dominicano. Nos vemos. Buenos días.